Una noche inesperada, en el silencio de su habitación, surgió entre nosotros la sensación de que se habían dejado muchas cosas sin decir, alterando el curso habitual de los acontecimientos. Era una noche tranquila cuando noté el cambio por primera vez. La casa parecía inusualmente silenciosa. Estaba sentada sola en la sala. El suave sonido del televisor apenas rompía el silencio. El programa apenas me llamaba la atención. Mis pensamientos estaban en otra parte. Mi hermano menor, Ethan, había pasado todo el día con amigos, así que la soledad inesperada me pareció inusual, pero incluso un poco agradable. Justo cuando estaba a punto de apagar el televisor y hacer algo productivo, oí que la puerta crujía. Como de costumbre, Ethan entró sin llamar, como si se sintiera completamente a gusto allí. Pero esa noche era diferente. Por su aspecto, supe que algo andaba mal. Su sonrisa habitual había desaparecido, y no había ni rastro de humor. En cambio, parecía serio y pensativo. «Oye», dijo en voz baja, «¿tienes un minuto?» Lo miré sorprendida. Eaton solía empezar las conversaciones de forma muy diferente, pero ahora su voz sonaba tranquila e incluso un poco vacilante. Se detuvo en la puerta, bajó la mirada y guardó silencio unos segundos, como si ordenara sus pensamientos. «¿Claro? ¿Qué pasó?», pregunté, intentando hablar con calma y observándolo atentamente. Ethan había cambiado mucho últimamente. No para mal, simplemente había una seriedad inusual en él. Se acercó y se sentó a mi lado. Siempre habíamos sido muy unidos, como hermanos, compartiendo experiencias, apoyándonos mutuamente sin ocultarnos nunca nuestros pensamientos importantes. Pero en la última semana, parecía que habían surgido muchas preguntas sin respuesta entre nosotros. Respiró hondo antes de continuar. Su voz era tranquila y cuidadosa, como si cada palabra tuviera un gran significado para él. Lo miré con curiosidad, intentando comprender a dónde quería llegar. Ethan siempre había tenido una actitud despreocupada ante la vida. Le encantaba bromear y rara vez se preocupaba por algo durante mucho tiempo. Ahora, frente a mí, estaba sentada una persona completamente diferente, tranquila, seria y claramente preocupada por algo. «¿Puedes explicarme qué está pasando?», pregunté, intuyendo que esta conversación sería muy importante. Se quedó en silencio un momento, como si aún buscara la palabra adecuada. Esperé pacientemente, sin querer presionarlo. Finalmente, Ethan dijo en voz baja, «No lo sé, este sentimiento me acompaña desde hace mucho tiempo. Pienso cada vez más en nuestra familia, en nosotros y en cuánto ha cambiado todo últimamente». Lo escuché atentamente, tratando de comprender el verdadero significado de sus palabras. Siempre hemos tenido una fuerte relación fraternal basada en la confianza y el apoyo mutuo. Ahora me parecía que Ethan intentaba compartir sus preocupaciones sobre nuestra familia y cómo podríamos volver a unirnos. Reflexioné un momento, tratando de comprender sus palabras. «¿Qué quieres decir exactamente con que todo ha cambiado?», pregunté de nuevo. Mi voz estaba llena de curiosidad y preocupación. Finalmente, levantó la vista y me miró fijamente. Su mirada reflejaba sinceridad, cansancio y la esperanza de ser escuchado. Parecía importante para el que lo entendiera correctamente. Esto me hizo reflexionar aún más. «¿No crees que últimamente hablamos menos y nos entendemos peor?», preguntó en voz baja. Su pregunta sonaba como un deseo sincero de restaurar la confianza entre nosotros. Me quedé paralizado por un momento, sin esperar tal confesión. Me tomó unos segundos encontrar mi respuesta. Habíamos sido cercanos casi toda nuestra vida, pasando juntos alegrías y dificultades, compartiendo recuerdos y apoyándonos mutuamente en los momentos difíciles. Quizás, en el ajetreo de la vida cotidiana, realmente habíamos comenzado a distanciarnos. Reí nerviosamente, tratando de aliviar un poco la tensión. «No tengo idea de qué estás hablando, hermano. Somos familia». Ethan sonrió levemente, pero la sonrisa se desvaneció rápidamente. Dio un paso más cerca y me miró seriamente. «No finjas que todo está bien», dijo con calma. «Sé que tú también notas que hay demasiados silencios entre nosotros. No puedo explicar exactamente qué ha cambiado, pero no quiero fingir que ya no hay problemas». Sus palabras me hicieron pensar. Quise objetar, decirle que se estaba preocupando demasiado y que tal vez estaba exagerando. Pero en el fondo, sabía que había algo de verdad en sus palabras. Algo realmente había cambiado. Era como si un muro invisible se hubiera levantado entre nosotros, del que nadie se atrevía a hablar. Quería responder, pero las palabras adecuadas nunca llegaban. Una sensación de ansiedad crecía en mi interior, como si esperara una conversación que finalmente ayudara a poner todo en su lugar. Sin embargo,
En lugar de eso, un pesado silencio se cernía entre nosotros. ¿Puedo decir algo más? Finalmente, Ethan rompió el silencio. Su voz sonaba cautelosa, como si temiera ser malinterpretado. No quiero crear distancia entre nosotros, pero creo que es hora de que admitamos honestamente que muchas cosas han cambiado. Me quedé inmóvil, sin saber qué responder. Tal vez tenía razón. Todo realmente había cambiado. Había evitado esta conversación durante mucho tiempo, esperando que con el tiempo todo se solucionara. Por supuesto, pero su mirada seria, la preocupación en su voz y la atmósfera tensa lo dejaron claro. No podemos permanecer en silencio por más tiempo. No sabía cómo ordenar todos esos pensamientos y experiencias. Un momento después, Eaton se puso de pie. Su rostro permanecía sereno, pero había cansancio en sus ojos. «Quizás le estoy dando demasiadas vueltas», dijo en voz baja, sacudiendo ligeramente la cabeza. «Si quieres, olvida todo lo que acabo de decir». Pero sus palabras ya estaban firmemente grabadas en mi cabeza, volviendo a mis pensamientos una y otra vez. Comprendí que se habían acumulado demasiados asuntos sin resolver entre nosotros, y la antigua tranquilidad había desaparecido. No sabía dónde nos llevaría esta conversación, pero presentía que sería el comienzo de cambios importantes. Esa noche, acostada en la cama, pensé en nuestras palabras durante mucho tiempo. No se me quitaban de la cabeza. Algo realmente había cambiado. Y aunque no tenía ni idea de cuál sería el siguiente paso, una cosa estaba clara. Era imposible seguir evitando hablar. Los días posteriores a mi conversación con Ethan fueron difíciles. El ambiente en casa era completamente diferente. La calma habitual dio paso a una multitud de preguntas tácitas. Al principio, ambos intentamos actuar como siempre. Yo seguí con mi rutina habitual y mantuve la compostura. Pero por mucho que intentara distraerme, cada vez notaba más que Ethan también estaba pensando intensamente en algo, como si esperara el momento adecuado para continuar la conversación. Los cambios eran casi imperceptibles, pero ya no se podían ignorar. Parecía como si ambos estuviéramos intentando con mucho cuidado restablecer nuestra antigua comprensión, temerosos de dar un paso en falso. Un sábado, la tensión se hizo especialmente palpable. Sentada en el salón, desplacé la pantalla del móvil sin pensar, intentando distraerme de mis pensamientos difíciles. Ethan había estado inusualmente callado todo el día, dejando de lado sus bromas y burlas habituales. Parecía que estaba esperando algo. Quizás esperaba que yo fuera quien iniciara la conversación. Ya no había tiempo que perder. Quería llegar al fondo de lo que estaba pasando y averiguar cómo podíamos reconstruir esa confianza. Mi corazón empezó a latir más rápido al acercarme a la puerta de su habitación. Llamé suavemente, jugueteando nerviosamente con los dedos. No hubo respuesta. Volví a llamar, un poco más fuerte. «Ethan», llamé, sin disimular mi emoción. La puerta se abrió lentamente. Estaba en el umbral, con una expresión seria en el rostro. Sus ojos reflejaban cansancio, preocupación y esperanza. «Sí, cálmate», me pidió. «Necesito hablar contigo», respondí, intentando hablar con calma, aunque la tensión era palpable. Se hizo a un lado en silencio, invitándome a pasar. Nos sentamos uno frente al otro. La habitación parecía inusualmente silenciosa, y el ambiente sugería que había llegado el momento de una conversación sincera. Respiré hondo, intentando controlar la emoción, y finalmente dije, «No dejo de pensar en lo que dijiste anoche». Reflexioné sobre nuestra conversación durante un buen rato. Ethan permaneció en silencio, mirándome fijamente, como si esperara pacientemente a que ordenara mis pensamientos. Su calma solo aumentó mi confusión interior. «No sé qué hacer», admití finalmente. «No puedo dejar de pensar en todo lo que pasó. Siguen volviendo a mi mente». Jean asintió levemente, indicando que me escuchaba con atención. Este simple gesto me hizo sentir comprendida. Quise apartar la mirada, pero no pude. Esta conversación resultó ser mucho más importante de lo que pensé inicialmente. Su voz sonaba tranquila y serena. Yo también intentaba comprenderlo todo, pero aún no había encontrado respuestas. Muchas cosas habían cambiado últimamente, y yo misma intentaba averiguar cómo debíamos seguir adelante. Las palabras que ambos habíamos evitado durante tanto tiempo finalmente salieron a la luz. Ahora era imposible fingir que las dificultades no existían. No encontraba las palabras. Mis pensamientos estaban confusos y el silencio entre nosotros se hizo más denso. Parecía que la habitación estaba llena de preguntas sin respuesta. Tras unos segundos, Eaton volvió a hablar. «No tenemos que decidirlo todo ahora mismo».
Podemos darnos tiempo, reflexionar con calma y retomar esta conversación más tarde. Lo miré. Sus ojos reflejaban sinceridad, preocupación y el deseo de preservar nuestra buena relación. Parecía que solo quería que pudiéramos volver a hablar abierta y honestamente. Entendí lo importante que se estaba volviendo esta conversación, pero aún no estaba listo para encontrar las palabras adecuadas. Todo lo que estaba sucediendo se sentía a la vez extraño e inevitable. Eaton cambió ligeramente de posición y sentí la tensión que aún persistía en el ambiente. Mi corazón latía más rápido de lo normal. ¿Qué me estaba pasando? ¿Por qué esta conversación me afectaba tanto? Me pregunté en silencio. No sé a dónde nos llevará todo esto, dije en voz baja, pero ya no quería fingir que nada había cambiado. Ean asintió en silencio. Durante unos segundos, simplemente nos sentamos uno frente al otro, y pareció como si el tiempo se hubiera detenido brevemente. El único sonido era nuestra respiración tranquila. Yo también lo creo, respondió en voz baja. Luego, con delicadeza, puso su mano sobre mi hombro, tratando de apoyarme en ese momento difícil. En ese gesto, solo sentí sincera preocupación, cariño y apoyo fraternal. Casi de inmediato, retiró su mano y bajó la mirada. Siento si te puse en una posición incómoda, dijo apenas audible. No quise causarte ninguna molestia. Pero esta conversación ya había cambiado mucho en nuestro interior. Después, surgieron muchas preguntas que requerían tiempo y reflexión. No sabía qué decir ni cómo continuar. Creo que necesito un poco de tiempo para pensar en todo. Dije más rápido de lo que podía pensar. Me levanté, dándome cuenta de que no podía seguir hablando. Ethan no intentó detenerme. Solo asintió con comprensión. Su rostro reflejaba preocupación, comprensión y esperanza a la vez. Lo entiendo, respondió en voz baja. Salí de la habitación. Mis pensamientos no me daban tregua. Nunca antes me había sentido tan confundida. ¿Qué le estaba pasando a nuestra familia? ¿Por qué una conversación tan común se había vuelto tan difícil? Aún no había respuestas, y no estaba segura de estar lista para buscarlas ahora. Pero una cosa había quedado clara. Ya no podíamos evitar una conversación sincera. Apenas vi a Ethan hasta la noche siguiente. Todo el día transcurrió como en una neblina. No podía concentrarme. Mis pensamientos volvían una y otra vez a nuestra conversación. Cada intento de distraerme terminaba conmigo recordando sus palabras y mis propias experiencias. La tensión entre nosotros no desapareció. Las preguntas sin respuesta seguían sin respuesta. Al atardecer, deambulé sin rumbo por la casa, intentando calmarme. Sabía que necesitábamos hablar de nuevo y discutir con sinceridad todo lo que había pasado. Pero aún no me sentía preparada. Estaba en la cocina cuando oí su voz detrás de mí. ¿Estás bien?, preguntó Ethan, apoyándose en el marco de la puerta y mirándome fijamente. Sus ojos reflejaban una preocupación genuina y el deseo de apoyarme. Parecía completamente diferente a como era normalmente, más serio y reflexivo. Quizás solo fue mi imaginación, pero tuve la sensación de que ambos nos enfrentábamos a una importante decisión familiar, cuyas consecuencias aún eran imposibles de predecir. Sí, respondí, aunque no estaba del todo segura de mis palabras. Levanté la vista y lo miré a los ojos. En ese momento, todo lo demás pareció desvanecerse. Ethan entró lentamente en la habitación, manteniendo la compostura y esperando que esta vez por fin pudiéramos tener una conversación sincera. He estado pensando mucho en nuestra familia, dijo. Tragué saliva, sintiendo la seriedad de la conversación. Sin estar segura de estar lista para escuchar el resto, asentí de todos modos, tratando de mantener la calma. Hizo una pausa por un momento, como si eligiera sus palabras con cuidado. Su rostro permaneció tenso, como si estuviera librando una dura batalla en su interior. Luego dio un paso adelante. Apenas tuve tiempo de reaccionar antes de que tocara suavemente mi mano, tratando de sostenerme. Este simple gesto fraternal de alguna manera pareció especialmente importante. No sé cómo explicarlo, admitió en voz baja, pero me parece que últimamente nos hemos distanciado demasiado. No dejo de pensar en cómo recuperar la confianza que teníamos. No tenía respuesta. Una parte de mí quería abandonar la conversación y fingir que no pasaba nada, pero sabía que ya no podía evitar el tema. Era como si el tiempo se hubiera detenido, dejándonos solos con preguntas que habíamos pospuesto durante demasiado tiempo. Finalmente, pude responder. Yo también lo noto. Me miró con atención. En su mirada había un deseo de comprender. ¿Pienso lo mismo? El aire parecía cargado de una tensa anticipación. Me costaba encontrar las palabras.
Ya no puedo fingir que todo entre nosotros sigue igual, dijo en voz baja. Su voz era casi un susurro. Luego guardó silencio, como dándome tiempo para reflexionar con calma y responder sin prisas. Pero no pude encontrar la palabra adecuada de inmediato. Mi corazón latía más rápido. Comprendí perfectamente lo importante que se había vuelto este momento para ambos. Entonces Ethan me tendió la mano de nuevo, ofreciéndome apoyo y confianza. Fue un simple gesto fraternal, pero decía más que 1000 palabras. Durante unos segundos, guardamos silencio, intentando asimilarlo todo. El mundo a nuestro alrededor pareció desvanecerse, dejando solo esta difícil conversación y las preguntas contenidas. A medida que el silencio se prolongaba, me sentía confundida. Ethan observó mi reacción con atención. Parecía tan nervioso e inseguro como yo. Llevo mucho tiempo dudando si debía siquiera empezar esta conversación, admitió. Pero era importante para mí saber si tú también te das cuenta de todo esto. Respiré hondo, intentando ordenar mis pensamientos. Mi cabeza era un caos. Demasiadas preguntas y muy pocas respuestas. Pero una cosa estaba clara, yo también había notado estos cambios. Sí, dije en voz baja, obligándome a decirlo en voz alta. Yo también creo que muchas cosas han cambiado en nuestra familia. Su rostro se suavizó un poco. Dio otro paso adelante y volvió a poner su mano en mi hombro, intentando apoyarme. No quiero complicar las cosas, dijo con voz tranquila, pero no quiero fingir que estos problemas ya no existen. También había estado tratando de no darme cuenta de esto durante mucho tiempo, lo admití honestamente. La tensión entre nosotros estaba cediendo gradualmente a un deseo de finalmente aclarar todo abiertamente. Mi mente aún estaba llena de dudas, pero en el fondo ya sabía que necesitábamos hablar con calma sobre todo lo que se había acumulado entre nosotros últimamente. Sin pensarlo, miré a Ethan. Durante unos segundos, nos miramos en silencio, tratando de comprender nuestros propios pensamientos. Determinación, sinceridad y esperanza eran visibles en sus ojos. Estábamos uno al lado del otro, como si cada uno de nosotros esperara que el otro fuera el primero en encontrar la palabra adecuada. El momento estaba cargado de emociones intensas y lucha interna. Ya no intenté ocultar mis sentimientos de confusión, dándome cuenta de que ambos necesitábamos comprender honestamente lo que estaba sucediendo y preservar nuestra relación fraternal. Cuando la tensión disminuyó un poco, ambos tomamos aire, tratando de recuperar la compostura. Bajé la mirada, tratando de ordenar mis pensamientos. Entonces Ethan se volvió hacia mí con calma, dejando claro que cualquier decisión debía sopesarse. ¿Estás realmente segura de que estás lista para esta conversación?, preguntó en voz baja. Su voz era una mezcla de esperanza y duda. Después de la conversación de hoy, tendremos que encontrar juntos la manera de llegar a un entendimiento mutuo. Lo miré fijamente durante un largo rato, con el corazón latiendo cada vez más rápido. ¿Seremos capaces de superar esto? ¿Seremos capaces de mantener la confianza que siempre ha unido nuestra familia? Pero al encontrarme con su mirada, me di cuenta de que ya no podíamos evitar la verdad ni posponer una conversación honesta. «Estoy segura», respondí en voz baja. Fue en ese momento cuando, finalmente decidimos dejar de evitar la conversación y hablar con honestidad sobre todo lo que se había acumulado entre nosotros durante el último tiempo. Esto está en una nueva etapa, pero no hay ningún problema en que haya personas mayores, ni mucho menos. ¿Cuáles son estos aspectos de nuestra vida? ¿Cómo puede ponerse drogado alguna vez? No es obligatorio el uso de una determinada cantidad de ropa, pero no es una cantidad mínima de personas.